cambiamos totalmente de tema. Pasamos del tiroides, de la endocrinología, a la psiquiatría, con la médico psiquiatra Teresa Pérez Espinosa. Perdona, Teresa. Trastorno bipolar. Trastorno bipolar. Un término muy actual, pero que antiguamente era conocido como... Psicosis maníaco-depresiva. ¿De qué estamos hablando? Bueno, trastorno bipolar o clásicamente psicosis maníaco-depresiva. Efectivamente, el término actual quizás dice un poquito más, nos orienta más, ¿no?, a entender, ¿no? Últimamente, lo decíamos en el último programa, ¿no? Sí. Cada vez las personas están más familiarizadas con términos psiquiátricos, ¿no? Cosa que está muy bien. Pero vayamos al meollo de la cuestión. El trastorno bipolar. ¿Qué es un trastorno bipolar? Dice bipolar, sí. Dos polos, vale. ¿Verdad? ¿Dos personalidades? No, vale. No. El trastorno bipolar es un trastorno del humor, un trastorno del ánimo. Vale. Como dice bipolar, es a la persona la que padece esta enfermedad tiene dificultad en tener estable su ánimo, de lo cual pasa de un polo a otro, ya, pero... o puede pasar de un polo a otro. Alguien te puede decir, estando en casa, ya, pero yo en otoño, por ejemplo, siento cierta depresión. Bueno, al final del día a lo mejor estoy más contento. ¿Eso es un trastorno bipolar o es un...? No, eso pueden ser cuadros de inestabilidad, cuadros de ciclotimia, vale. Cuadros de distimia, pero el trastorno bipolar es un trastorno psiquiátrico importante, sí, de los grandes trastornos psiquiátricos, que es un trastorno crónico, que es un trastorno que es un trastorno del humor, lo que decíamos hablando del humor, es un trastorno del ánimo, yo lo digo en términos para entender el paciente, es el termostato que te falla, ¿no? Sí. Digo, es como la tostadora. La tosta o se nos quema, sí, o no se nos hace. Sí. Es decir, es una persona que por factores biológicos, por factores genéticos... O sea, hereditarios. Sí, factores... Vale. En los trastornos bipolares hay un gran componente genético. Vale. Por lo tanto, hoy mismo lo hablaba con unos hijos que me venían a comentar el caso de su padre y decían, he aprendido el trastorno bipolar. Yo les preguntaba, ¿qué habéis aprendido como hijos? Pues a no culpabilizarle. Es decir, la persona que padece un trastorno bipolar, un trastorno psiquiátrico, no es culpable de padecerlo. Es decir, no estoy contento y te hago la cusqui, o sí, estoy hundido porque te quiero hacer la cusqui. Es decir, es una enfermedad psiquiátrica importante, vale, crónica, bipolar. Volvemos a no perdernos, ¿no? Es decir, es un cuadro que puede cursar con un cuadro de manía, o sea, cuadro maníaco, con una exaltación del ánimo. Dime exactamente, insiste un poco más, incide un poco más en eso, en qué puede fijarse uno para pensar que un hijo, un pariente, un amigo puede padecer este tipo de trastornos. Por ejemplo, trastorno bipolar, sin empezar con bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, vamos a no perdernos, sí, en números, sino en decir cómo puede debutar. Sí. Por ejemplo, un trastorno, un chico joven, una chica joven, porque la incidencia es lo mismo hombres que mujeres, que amanece de una manera súbita, es decir, es una aparición súbita, un cuadro maníaco, bien, lo que nosotros conocemos los psiquiatras como un cuadro maníaco, una fase maníaca, un episodio de manía, es decir, es una exaltación del estado de ánimo, un ánimo exagerado hacia arriba, anómalo, que puede esa exaltación del ánimo excesivamente contento. Muy eufórico. Muy eufórico. Euforia, manía, son dos términos. Vale. Es decir, que está muy eufórico, exageradamente, que decimos que aparece, hoy se ha acostado bien y por la mañana de manera súbita aparece esa euforia, está exageradamente contento, y que ese contento dura mínimamente una semana. No es que hoy estoy contento y este joven está muy contento, sí, y lo atribuimos y dice este es un bipolar. No, sí, es decir, es un estado exagerado de ánimo, exagerado, exaltado, que puede ir acompañado, debe de ir acompañado con mínimamente 3 síntomas. Por ejemplo, el más frecuente, que deja de dormir, que empieza a hablar
verborrea, que está Vale. muy verborreico. Nuestro término verborreico es producción constante, no para de hablar. Sí. Es decir, ha dejado de dormir de manera súbita, no ha dormido en toda la noche, se ha pasado hablando todo, está hablando y te está contando constantemente cosas, que va acompañado al tiempo que te está contando sin parar cosas, hay un pensamiento ideofugal, una fuga de ideas. Lo mismo te estoy hablando de esto que te estoy comentando de salud, que estoy preocupado porque me voy a ir de excursión, te estoy contando que he tenido 3 relaciones. Perdona que te interrumpa, pero ¿no puede haber a lo mejor una confusión con el posible consumo de drogas por parte de una persona joven? Bueno, muchas veces un cuadro maníaco Sí. lo produce por Vale, un consumo de tóxicos. Pero habrá que descartar eso también. Obviamente, ¿no? cuando También. llega una persona, un joven, sobre todo los jóvenes, ¿no? Sí. Pero a veces también hay consumo en personas menos jóvenes, ¿no? Cuando aparece este cuadro de exaltación de ánimo, persona que viene exageradamente grandilocuente, verborreico, con pensamiento ideofugal, que no se centra en nada, que incluso me está contando que va a hacer 5 carreras al tiempo que hace 5 viajes y va a montar 5 negocios, es una euforia exagerada, siempre es una urgencia psiquiátrica. Y como tal hay que hacer determinación para ver si hay determinación de tóxicos. Si esto va acompañado de tóxicos, podemos pensar que es un cuadro maníaco producido en el marco de un contexto tóxico, pero no siempre. No siempre. ¿La bipolaridad aparece después de esa semana donde tenemos la fase totalmente contraria? No, es cuadro maníaco, Sí. es el cuadro del trastorno bipolar que casi en el 75-80% es motivo de ingreso hospitalario. Vale, es decir, ese cuadro maníaco es como que estás subido a revoluciones. Sí, exactamente. Estás muy pasado de revoluciones. Total, sí. ¿Cómo dejamos que le dejamos pasado de revoluciones? Hay que ver que esto es un riesgo para la persona. Claro. Va a tomar decisiones inadecuadas. Puede tener un riesgo, incluso su vida, porque se cree realmente grande, ¿no? Se cree súper. Cuando se ingresa esa persona con ese cuadro, esa fase bipolar, el tratamiento me imagino que es medicamentoso inmediatamente, ¿no? Absolutamente. El tratamiento farmacológico es fundamental. Es ingreso, tratamiento farmacológico, antipsicóticos, sales de litio, siempre que no acompañe una enfermedad, sales de litio y antipsicóticos, eutimizantes, ayudarle a frenar, a bajar esas revoluciones, favorecer el sueño, el descanso, el aislamiento de estímulos El sensoriales. pronóstico es bueno, pero luego vosotros como psiquiatras interactuáis con el paciente para centrar un poco más o seguís el tratamiento farmacológico durante el resto de la vida del paciente. Vamos a ver, sí, lo importante es diagnosticar Bien. precozmente. Sí, está claro. Si tienes el diagnóstico precoz, tú vas a poder poner un tratamiento adecuado. Puede ser que esta persona, el trastorno bipolar, evidentemente, si además investigas que es tu obligación, hay familiares que han tenido trastorno o que Componente tienen hereditario. trastornos afectivos, Vale, sí. tienes que pensar que tiene esos componentes hereditarios, el componente genético, además de los biológicos, y tienes que hacer un diagnóstico, un buen tratamiento, concienciar al paciente que tiene un problema, Vale. que ese problema tiene una buena salida siempre y cuando interiorice que es una enfermedad, que si las cosas las llevamos bien podemos hacer una vida estupenda, pero que lo que no podemos es dejar un cuadro maníaco que después baja, que a lo mejor puede virar a un cuadro depresivo, Claro. que con frecuencia viran a un cuadro depresivo, que un cuadro maníaco a veces viene precedido por un diagnóstico que ya sabe el paciente que tiene un cuadro bipolar y que muchas veces, como ha tenido un cuadro depresivo de largo tiempo, está con tratamientos antidepresivos, que como está con tratamientos antidepresivos, sigue tomándolos, cree que está estupendo porque está muy contento, su familia también está muy contenta porque por fin salió el cuadro depresivo. Y es también otra urgencia porque cuando empieza a despuntar, tú los antidepresivos los tienes que quitar porque están mirando. Teresa, hablas tan bien y estás tan enamorada de tu especialidad de psiquiatría que tienes que volver otra vez. Gracias por explicarnos el trastorno bipolar. Yo creo que a la gente de casa le quedó mucho más claro. Pero no te vayas porque hablábamos de fármacos antes.